El tema de hoy, hermano, es el fuego de la prueba, y como subtítulo le pusimos, o el Señor nos permitió, que es el ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Como nuestro pastor nos hablaba que cuando perseveramos hacia la meta, ¿qué cree que van a venir? ¿O qué cree que va a venir cuando nosotros perseveramos? Cuando somos fieles, cuando somos constantes en el Señor, van a venir las pruebas, van a venir las luchas. ¿Saben? El tema del viernes, ¿se acuerda? Una fe inquebrantable, ¿se acuerda? En medio de esa perseverancia tiene que haber una fe inquebrantable. Y por causa de esa fe, hermano, ¿qué cree? Van a venir las pruebas, van a venir las luchas. Y el Señor, como decía nuestro pastor, el Señor quiere hablarnos, hermano, quiere consolarnos, pero sobre todo quiere advertirnos, quiere prepararnos, porque Él, por medio de su Espíritu Santo, conoce las situaciones las que pasamos, las situaciones en las que vivimos. Y el día de hoy, hermano, vamos a hablar de ese tema, que es un poco difícil hablar del sufrimiento, pero que es muy importante, hermano. Porque ¿cuántos no tienen pruebas? Levante para que juntémonos con ustedes, para que nos vaya bien. Todos tenemos pruebas, ¿verdad? Todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones difíciles. Entonces, si usted me acompaña a Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 12, vamos a ver del 12 al 19, pero ahorita vamos a leer el 12 nada más, y vamos a estar viendo estos versículos conforme el Señor nos va permitiendo a través de esta predicación. En lo que usted le busca y en lo que usted lo encuentra, yo le voy a pedir que si ahí en lo que busca me ayude a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, por tu grande misericordia y tu bondad, Señor. En esta tarde queremos encomendarnos en tus manos, Señor, porque ¿quién sino tu Espíritu Santo nos conoce a cada uno de nosotros? Y tu palabra dice que Él es el que nos lleva a todo entendimiento, a toda verdad, Señor. Y tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú me ayudes a mí, Señor, a este vaso, Señor, a impartir la palabra que tú has puesto, Señor, desde que tú nos hablaste, Señor, y que seas tú impartiéndola, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y que sobre todo, Señor, tú ministres nuestro corazón, tú ministres nuestras vidas, porque estamos necesitados de ti, Señor. Venimos viendo cómo tú quieres hablarnos a nuestro corazón, quieres enseñarnos que tú tienes el control de todas las cosas y que para ti no hay nada imposible. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Entonces, Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, o como que si alguna cosa extraña os acontecéis. Dice que no nos extrañemos, ¿verdad? Hasta ahí le vamos a parar ahorita. Mire, este versículo es un llamado del apóstol Pedro que nos va a ayudar a entender el sufrimiento y por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida cristiana, ¿no? Mire, en una ocasión, le voy a decir una historia. En una ocasión a una persona se le perdió un perrito por ahí, y en toda la calle donde él vivía, toda la cuadra, toda la vecindad, él empezó a poner cartelones, empezó a poner banners, donde cuando se acercaba usted o se acercaba la persona, miraba la foto del perrito, pero también decía las descripciones de él para que en cuanto lo miraran, lo reportaran en la app de Ring o Facebook y se lo regresaran al dueño, ¿verdad? Pero miren, las descripciones de este perrito decía, o sus características eran estas. Dice que solamente tenía 3 patas porque lo habían atropellado y había perdido una. El ojo del lado izquierdo lo perdió boxeando, que en un pleito, y con el derecho no miraba muy bien, ¿verdad? Una de sus orejas fue mordida, hermanos, y la tenía a la mitad, y respondía por el nombre de afortunado, hermano. Y muchas de las veces, mire, es necesario que se ría un poco, porque la verdad el hablar del sufrimiento va a incomodar,
Pero muchas de las veces nos sentimos como ese perrito, ¿ah? Mal, hermano, que andamos con un pie cojeando, que a veces no podemos escuchar bien, que no miramos bien, porque las pruebas, las luchas, las situaciones difíciles nos llevan a veces a ese punto, ¿verdad? Mire, es algo, mire, los problemas o el sufrimiento es algo que no queremos, es algo que tratamos de evitar todos y es algo al cual le huyemos constantemente en nuestras vidas. Por ejemplo, hermanos, cuando pensamos o cuando nos pasamos un alto o cuando venimos bien recio en el freeway y nos para un policía y conforme él nos va chequeando y nos pone una multa, ¿verdad? Más si no tenemos licencia, más si no tenemos aseguranza y no tenemos todos los requisitos que se ocupa para manejar bien, ¿verdad? Y mucho más en el carpool se va solo, ¿verdad? Y recibimos una multa o un ticket, como le llaman o se le dice aquí. Pero ¿cuál será o cuál es la expresión que sale de nosotros? Por lo menos la que salió de mí un día. Ay, Señor, hasta me rasqué la cabeza, ¿verdad? Y a veces nos volvemos bien cristianos. Ay, Señor, mira, lo que voy a pagar en la multa lo estaba guardando para una ofrenda especial. Porque a veces queremos hacernos espirituales, ¿verdad? Y más si venimos para la iglesia. Ay, Señor, este policía ya me robó la paz. Yo iba a la carrera para llegar al tiempo al culto, ¿verdad? Ahora ya no voy a ir porque ya tengo un ticket y ya me pusieron una multa. Y luego sale la expresión, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Se acuerda que nos decía el pastor el viernes? ¿Por qué permites esto, Señor, si yo te iba a ir a adorar, si te iba a ir a alabar, te iba a ir a bendecir? Vengo de un ayuno de 40 días, ¿verdad? O me estoy preparando para ir a la reunión de jóvenes. Mire, esa es la conducta natural humana. La conducta natural humana es que queremos evitar el sufrimiento a toda costa, aunque violemos las leyes de tráfico. El sufrimiento, hermano, mire, viene a como dé lugar. Hablando con personas se da uno cuenta, o el evangelizar o el compartir la palabra del Señor, se da uno cuenta que la gente tiene muchas cosas en contra de Dios, porque dicen expresiones como esta: ¿por qué si Dios es tan bueno permite el sufrimiento? Y dicen, ¿por qué? ¿Cuántos hemos preguntado por qué Dios permite las cosas? ¿Verdad? También, ¿por qué permite que haya sufrimiento? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué dicen? ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra? Mire, en una ocasión, antes de Navidad, nosotros con mi esposa veníamos, con mi familia veníamos de donde vivimos. Ahí después le cuento dónde vivo, pero veníamos hacia Los Ángeles, hermano. Y en el camino el tráfico de repente se paró completamente. Duramos como unos 5 o 10 minutos que no caminaba nada el freeway, ¿verdad? Y después de unos 10, 15 minutos empezó a avanzar poco a poco el tráfico. Y cuando avanzamos un poquito adelante, hermano, miramos que alguien se había volteado en una troca. Y tanto que se volteó que esa persona falleció. Nos dimos cuenta que falleció porque cuando regresamos estaba tendido ahí todavía y con una sábana, ¿verdad? Y en una ocasión yo se lo comentaba a alguien en el trabajo y le decía que qué triste era, ¿no? Ver cuando alguien se accidenta de esa manera y verlo así en persona, que pierde la vida, porque sentimos muy feo con mi familia, ¿no? Déjame confesarle que hasta las lágrimas se nos salieron, porque era un día antes de Navidad. Imagínense, su familia lo estaba esperando. Su familia tal vez estaba esperando los regalos que llevaba, o tal vez llevaba birria o tamales o pozole, no sabemos, pero de seguro la familia pensó, ¿por qué a nosotros, no? ¿Por qué a mí antes de Navidad pasó esto? Y este amigo me decía, lo bueno que esas cosas no le pasan a gente buena. Así me decía él, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, no, creo que no, yo decía entre mí, creo que no importa si eres bueno o si eres malo, el sufrimiento viene, ha venido o va a venir, hermanos. En una ocasión, hermano, escuchando las noticias de allá de México, escuché que un pastor
después que él estuvo ministrando, cantando alabanzas, porque también era músico, y después de predicar y de enseñarle a la iglesia donde él pastoreaba en la Ciudad de México, mire, cuando terminó la reunión, despidió a los hermanos, dieron consejería, dieron un abrazo aquí, un abrazo allá, y al final se fue con su esposa y sus dos hijos. Sus dos hijos eran jóvenes, con una carrera, hermano, preparados, con un futuro muy grande por delante, amén. Y estando comiendo en este restaurante, vinieron unos sicarios, hermano, y de la nada los acribillaron a balazos. Y el reportero, o cuando hacían este reportaje, decían: ¿por qué? Pues ¿por qué mataron a esta familia? ¿Verdad? Después se dieron cuenta que era un pastor, era una familia que atendía a una iglesia y que atendía a personas y que ayudaban, ¿verdad? Y decían que por qué los habían matado, y simplemente nada más porque les dio la gana de matarlos. Entraron, los miraron, tal vez no les cayó mal y ¡zas!, los mandaron con el Señor. Qué bueno que así no fuéramos, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Porque no queremos sufrir. Entonces, hermano, el sufrimiento viene, no lo queremos, y nos hacemos la pregunta generalmente, el por qué, como decía: ¿por qué me está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿O por qué me sucede esto a mí? Nosotros como cristianos muchas de las veces queremos buscar una respuesta. Queremos, a veces cuestionamos a Dios, ¿verdad? Mire, y si hay alguien que nos puede contestar esta respuesta al sufrimiento, es esto que estamos estudiando, es el apóstol Pedro. Simplemente, mire, en esta carta él menciona no menos de 21 veces la palabra o las palabras sufrimiento, y nos habla y nos dice de muchas maneras. Y de hecho, hermanos, en estos versículos que vamos a estudiar ahora y vamos a ver, nos dicen qué hacer en caso del sufrimiento, no en casa, en caso del sufrimiento, pero también nos van a decir qué no hacer en caso del sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo una expresión que todos la conocemos, dijo: en este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, que dice: yo he vencido el mundo, ¿verdad? El sufrimiento viene, hermanos, va a venir o va a venir. Mejor es que estemos preparados para esto. ¿Está usted preparado para sufrir? Dios no se equivoca, hermano, cuando nos habla. Cuando yo estaba escuchando la predicación del domingo pasado, digo: gracias, Señor, tenemos que seguir perseverando hasta el final. Él no se equivoca, hermano. Y si me acompaña una vez más al versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice: amados. Él empieza con una palabra, amados. Mire, la selección que hace el apóstol Pedro de palabras es muy importante, porque no se está refiriendo a unos desconocidos, no se está refiriendo a cualquier otras personas. Él se está refiriendo a personas cristianas, a hombres y a mujeres que conocen de Dios. Y Él primeramente nos quiere hacer ver que somos amados de Dios, ¿verdad? Aunque vamos a sufrir, pero somos amados por Él. Pedro empieza por esto, que sepamos, como digo, que somos personas amadas de Dios, hermanos. Pedro le está escribiendo como el pastor a las ovejas, y sus primeras palabras son de amor, como dice: amados. Y le voy a parafrasear lo que sigue, más usted sígame con la palabra. Dice: no piensen que el sufrimiento es algo inusual. Eso es lo que él quiere decirnos, que el sufrimiento no es inusual. Y dice: que no te sorprenda. Dice: no pienses que no es algo que no le tiene que pasar a los cristianos. En pocas palabras, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo: hermanos de Casa de Oración Salve, no piensen que porque somos amados de Dios no van a venir los problemas, no va a venir el sufrimiento. El sufrimiento va a venir, pero el Señor nos está preparando. Amados, el sufrimiento es algo que todos vamos a pasar, pero la realidad es que cuando viene ese sufrimiento decimos: esto no puede ser. Y lo voy a estar repitiendo, hermano, porque son palabras, en lo personal yo le he dicho:
No puede ser. O decimos, no me puede estar pasando a mí. ¿Quién recuerda las Torres Gemelas? El suceso que pasó ahí. Bueno, una de tantas de esas historias del 9/11, hermano, de las Torres Gemelas, donde se narraron muchas cosas, hubo muchos testimonios, hay documentales donde habla de todo eso, ¿no? Pero hay uno que a mí me llamó la atención, que decía la historia no contada del 9/11. Y en esa historia no contada se enseñaba o se mostraba cómo un avión, hermano, o como uno de los aviones que se iba a estrellar en Pensilvania, de ese avión alguien logró comunicarse con su esposa, que era uno de los pasajeros que estaba allí. Y en la llamada telefónica él le decía a su esposa, te amo. Y hay 3 personas que acaban de secuestrar el avión y dicen que traen bombas, y le dice, llama a las autoridades. La mujer que está narrando esta historia dice que cuando estaba en esta llamada, lo único que ella podía pensar, mire, dice que ni siquiera pensaba o podía escuchar lo que su esposo le estaba diciendo. Ella lo único que pensaba, lo que nosotros pensamos a veces, no puede estar pasando esto, decía ella. No es posible. No es posible, dice, tenemos 2 hijos pequeños, mi esposo tiene mucho futuro por delante, es un empresario, tenemos familia que sostener, hicimos planes, teníamos boletos de vacaciones pagadas. Ella decía, no puede ser, no me puede estar pasando esto a mí. Pero ¿qué cree? Le estaba pasando. ¿Qué hacer, hermano, cuando viene esto? Y te preguntas, y nos vamos a preguntar por qué. Le voy a decir una axioma. ¿Sabe qué es un axioma? Una verdad. El saber por qué no va a solucionar el problema, hermanos. No va a solucionar el problema. Echar culpas no va a solucionar el problema. Es lo primero que hacemos o decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Hasta gritamos, hasta nos salimos hacia una montaña y gritamos, ¡ah! ¿Verdad que sí se ha ido a una montaña a gritar? Y decimos, ¿por qué a mí? Imagínense, como dijo un teólogo llamado C.S. Lewis, ¿por qué no? ¿Por qué a usted no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué no? Cuando el Señor Jesucristo se le acercaban en Juan 9, había un ciego de nacimiento. Acercándose unos y le dijeron al Señor, ¿quién tuvo la culpa? ¿Este o su mamá o su papá? ¿Por qué es así? Le decían. ¿Por qué es ciego? Y si usted estudia un poco y lee un poco los evangelios, cuando al Señor le preguntaban los por qué y por qué, Él casi nunca contestaba los porqués, pero siempre traía alivio a lo que estaba pasando. Dios, mire, ¿de qué nos sirve preguntar por qué, por qué, por qué, por qué a mí? Cuando llegaban con el Señor Jesús, lo único que Él hizo, hermano, dice que fue y agarró tierra, escupió, hizo lodo y lo puso en los ojos de este hombre. Dice que lo mandó a que se lavara y se lavó. ¿Y qué cree que hizo? Miró. Mire, Él sanó y Él hizo muchos milagros. Yo quiero decirle algo ahora a usted que está aquí. No importa, perdón, yo me imagino que el Señor le dijo después, la Biblia no lo remarca, la Biblia no lo cuenta, pero yo en mi humanidad, buscando una respuesta, yo creo que el Señor le dijo, no importa lo demás, yo estoy contigo. Tome esas palabras para usted. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no tengas miedo. No tengas miedo, hermano. No tenga miedo, hermano. Pueden venir inundaciones, puede subir el agua hasta el cuello, pero no se va a hundir, no se va a ahogar. Dice el Señor, yo voy a estar contigo. Puede venir lo que sea en lugar de perder el tiempo, hermano, ¿por qué a mí? O de por qué, o no me puede estar pasando esto. Volteemos nuestros ojos al Señor, que dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué es esto? El apóstol Pedro, como leímos, le llama el fuego de la prueba. Y Pedro escoge bien esas palabras, hermano, estas frases. Mire, esta carta, cuando usted lea un poquito y busque un poco, y para que no me deje mentir, búsquelo, y si no lo encuentra me dice.
Esa carta fue escrita por ahí del año 64 después de Cristo, cuando Nerón encendió a Roma por un capricho que él tenía, algo que él quería hacer y no le permitieron hacer, hermano. Entonces Nerón dijo: no quieren doblegar su mano, voy a incendiar, ¿cómo se dice? Eso, voy a prenderle fuego a la casa, ¿verdad? Hablemos como es. Voy a prenderle fuego, dice, que se muera los que se tengan que morir. Y al final de cuentas, ¿a quién cree que le echaron la culpa? A los cristianos, hermano. Mire, a veces en su trabajo le van a echar la culpa a usted, o nos van a echar la culpa a nosotros. Mire, a los cristianos, y decían: fue su Dios, los cristianos hicieron esto. Entonces, mire, ¿qué es lo que les hacían a ellos como castigo? Para que mire que a veces lo que nosotros sufrimos no es nada, porque fue culpa de los cristianos que se prendiera la ciudad en fuego. Decían: pues vamos a quemar a los cristianos. Y los agarraban, hermano, a los cristianos de esa época, les ponían telas y los enredaban como momias, les echaban unos aceites y los encendían como antorchas para iluminar la ciudad. Era el castigo por haberle prendido fuego a la ciudad. Y aquí el apóstol Pedro donde dice: amados, no les sorprenda el fuego de la prueba que ha sobrevenido. Imagínense, hermano, que de repente lleguen a su casa, ¿verdad? Se lleven a su esposo, a su hijo, a quien usted quiera, ¿verdad? Y lo estén incendiando y lo estén quemando. ¿Y por qué? Porque nada más a alguien se le dio la gana de hacer esto. Y dice Pedro: que no te sorprenda que esto te suceda, que no te sorprenda cuando venga persecución a tu vida, que no te sorprendas porque esas cosas son usuales y son cosas que van a suceder. Dice en primera de Pedro capítulo 4, 12. Ahorita vamos a ir al versículo 13. Mire, aun cuando evangelizamos, hermano, alguien que recibe a Cristo, y después de recibir a Cristo, es necesario prepararles, es necesario decirles. Mire, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo, qué le pasó al Señor Jesucristo después de bautizarse? ¿Qué dice? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad? Entonces yo le digo, o yo les comento a personas que se van a bautizar, y pues de hecho sea de paso, aquí va a haber uno que otro que se va a bautizar. Va a venir un desierto, hermanos, va a venir prueba, va a venir lucha. De hecho, hace unas semanas, compartiéndole a un joven, él aceptó al Señor Jesucristo y me manda un video donde se estaba bautizando. Y digo: gloria a Dios. Pero cuando lo volví a ver, le digo: agárrate, porque viene una prueba, viene un desierto a tu vida. Y como le decía, hermanos, usted va a haber unos que se van a bautizar. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a venir un desierto, va a venir pruebas, va a venir luchas, hermano. Pero tengan confianza, agárrense del Señor, que Él tiene cuidado de ustedes y de nosotros también. Amén. Así que no se desanime, bautícenos todos, hermano. ¿Qué dice? Para que no se da vaso el pastor, ¿verdad? Pero, hermano, va a venir la prueba, no se desanime. El Señor está con ustedes. Públicamente le van a declarar al mundo que ustedes ya pertenecen al Señor. Así, amén. Así que el Señor está presto para en cuanto usted se acerque a Él. Pero ¿por qué se llama de prueba o fuego de prueba? Pues porque es un examen, hermano. En el capítulo 1, no vaya, después lo lee, de esta primera carta, habla que este fuego es para quemar la hojarasca, es para quemar lo que no sirve, el orgullo, todo lo que hace bulto en nuestra vida, todo aquello que nos hace levantar el pecho o lo que usted quiera, ¿verdad? Todo lo que es apariencia, todo lo que es apariencia en nuestras vidas. Mire, cuando entramos en el fuego, todo eso es quemado. Es por eso, hermano, que Dios permite el sufrimiento. Es por eso que Dios permite eso. Y tiene que ser moldeado a martillazos para que al final salga una pieza pura y bella, hermanos. Entonces, hermano, que esto no nos sorprenda
que esto que está sucediendo, que esto que venga a nuestra vida, que no nos agarre por sorpresa. Mire, lo borré, pero se lo voy a decir. Muchos que son pasados por el fuego, dice que salen como el oro, ¿verdad? Pero también salen muchos como el oro, hablando y quejándose del Señor. ¿Me entendió? Muchos salen como oro refinado, una pieza que alumbra, que brilla, ¿verdad? Pero muchos salen como el oro. ¿Sabe quién es un loro? Un cotorro, pues. Puro hablar y hablar. El fuego de la prueba o nos va a llevar a renegar de Dios, o nos va a llevar a salir como el oro, resplandecientes, que da honra y que da gloria al Señor. Hoy sí vaya al versículo 13. En el verso 13 dice: si no os gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, y aquí donde decimos, ay Pedro, porque dice que nos gocemos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Usted le ha dicho a alguien cuando está sufriendo, no llore, no sea chillón? ¿Usted lo ha hecho? Yo sí, hermano, y casi me voltean por el otro lado. Pero si es buena persona, te va a decir, como no te está pasando a ti, ¿verdad? Pero entonces, mire, el apóstol Pedro dice estas palabras: mira que cuando estás sufriendo, gózate, disfruta lo que estás pasando. ¿Por qué, hermano? Vamos a entender esta frase. Dice Pedro, o lo que Pedro dice, que aquí es que nosotros como cristianos no podemos estar en un trato mejor que como trataron a nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo que cuando vengan todas estas cosas, estamos pasando lo que Él pasó. Mire, lo que el apóstol Pedro va a hacer en ese versículo, él va a subir el nivel del sufrimiento, pero no para que suframos más, hermano, sino para que el sufrimiento pueda ser algo de honor, algo honorable y honroso en nuestras vidas delante de Dios. Algo que nosotros verdaderamente podamos portar con orgullo, que estamos sufriendo o estamos padeciendo por la causa de Cristo. Mire, el versículo 14 nos habla más de esto. Dice: si son oprimidos por el nombre de Cristo, son muy felices. Hermano, ¿usted es muy feliz cuando es atacado por causa de ser cristiano? Y él dice que seamos muy felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, dice, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por su parte Dios es glorificado. O sea, hermano, Pedro está diciendo que cuando sufras por las razones correctas, cuando sufras por causa de Cristo, ellos piensan que te están dando con todo, hermano. Ellos piensan que están ganando la discusión, que ya te traen abajo, ¿verdad? Ellos piensan que te están haciendo sufrir. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es: pero tú debes de saber que cuando te hacen esto, tú estás glorificando el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:20 dijo, en la parte B, dice: si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Entonces, hermanos, cuando venga ese sufrimiento, lo que hace es cuando viene ese sufrimiento, lo que hace es que cuando nosotros sufrimos, esta es una posición de honor. Déjeme repetirlo. Cuando viene el sufrimiento, a donde nos lleva a una posición de honor, porque sufrimos por causa de Jesucristo, por causa del nombre del Señor. Y eso solamente lo tiene alguien que verdaderamente está sufriendo por las causas correctas. No sé si a usted, hermano o hermana, alguna vez le ha pasado esto, que se ha tenido que quedar callado, aunque sabe usted que tiene la verdad y que está en lo justo, en lo correcto, y sufre el agravio. ¿Qué cree? Allí el Señor es glorificado. ¿Cómo se siente, si es que usted lo hizo, cuando hace eso? En lo personal, yo me siento bien, porque estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros sufrimos y es por causa del nombre de Jesucristo, eso nos fortalece.
nos fortalece y nos da esperanza. Y decimos, Señor, por ti traigo estas cicatrices, ¿verdad? Pablo lo decía, llevando en todo el cuerpo las marcas, lo que sea que pasa. En 2 Corintios, si me acompaña, dice esto. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no sea de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque estamos atribulados, sigue diciendo el versículo. ¿Y en cuánto, hermanos? En todo, dice. Me voy a esperar que lo busque, búsquelo. Según de Corintios 4:7, le voy a decir 7:4, pero no lo va a mandar otra cita. Según de Corintios 4:7, amén. Bien rápidos. Dice Pablo, una vez más, Pablo dijo esto en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque estamos atribulados. Y dice, ¿en cuánto? ¿Qué dice? En todo, hermano. En todo. Mire, es que cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las pruebas, a veces ya no miramos lo duro, sino lo tupido, hermano, ¿verdad? Y es donde dice el apóstol Pedro que este tesoro que es en vasos honra a Dios, honra al Señor. Porque ¿a poco, hermano, cuando está bien recio el problema, sentimos como que no, hasta el aliento nos hace falta, o no? ¿Verdad que sí? Así, y cuando viene todo eso, a veces usamos la expresión, ya no más falta que pase un chucho y me mea, y pasa el chucho y nos mea, ¿verdad, hermano? Es que el sufrimiento va a venir, hermano. Y el apóstol Pablo dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, sigue diciendo el versículo. O sea, sí tengo muchos problemas, pero no me quita el sueño. Puedo dormir. ¿Usted puede dormir cuando tiene problemas? Hay muchos que vienen con las ojeras que, ay, hermano, no puede dormir. Fíjese, va a ver el contexto de donde este hombre estaba hablando estas palabras. Él estaba en la cárcel. Dice que estaba atribulado, pero no angustiado. Es decir, que ellos podían dormir, no se le quitaba el sueño. Estaban en la cárcel, hermano. Y como estaban en la cárcel y estaban durmiendo bien a gusto, soñando con los ángeles, yo creo, me imagino, ¿va? Soñando con el Señor. Dice Pedro, estoy en apuros, pero no desesperado. Sigue diciendo el versículo. Estoy perseguido, pero no estoy solo. Me dieron una buena arrastrada, porque los arrastraron, hermano. Hasta los dejaron pelones. No es carrilla, pero porque si no los jalaban del pelo, los jalaban de la barra, hermano. Dice que le dieron una buena arrastrada, pero no, dice derribado. O sea, lo golpearon, lo maltrataron y lo dejaron casi muerto, pero dice, pero no estoy destruido. Entonces dice Pablo, llevando en todo el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Su sufrimiento, hermano, que tuvo en la cruz del Calvario, ¿cómo cree que fue ese sufrimiento del Señor Jesucristo? Fue feo. Cuando vemos a veces las películas que cuando va él cargando la cruz, la gente burlándose de él, ¿no? Riéndose, ja. Ríase mejor usted que yo. Y le decían, no, que era Dios. Y míralo, está sangrando. Míralo cómo está el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Se burlaban de él. Esa palabra que ya se me olvidó, la tenía aquí. Pero lo injuriaban, dice la palabra de Dios. Y yo pienso, ¿va? Y yo miro que el Señor pensando, ay, rebelde, ¿no ves que lo hago por ti? ¿No te das cuenta que esta muerte es por ti? Pedro decía, llevando el mismo castigo que el Señor Jesús llevó por nosotros, en el sufrimiento. Mire, y fíjese, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando lo injuriaban, cuando se burlaban y cuando lo maltrataban, lo escupían, todo lo que usted ya sabe? ¿Qué hizo, hermano? La Biblia dice que como manso cordero, ¿verdad? No abrió su boca, sino que llegó hasta el final. Llegó hasta la cruz, hermano.
El versículo 10 de 1 Pedro 4, versículo 10 dice: llevando en el cuerpo por todas partes este sufrimiento, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y el 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de ¿qué, hermano? Por causa de Jesús. Nosotros que suframos tribulación, que suframos problemas, que suframos luchas, pero por causa de Jesucristo, hermano, por causa de Él. No me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Entonces dice Pedro, que no te sorprenda, no es inusual, no es algo raro que nos tiene que pasar, es algo que va a suceder tarde que temprano. Esto, hermano, entonces mire, vamos a aprender primero que los que amamos a Dios, el fuego de prueba te purifica o nos tiene que purificar. ¿Qué hace el fuego de prueba? Te purifica y hace que hace cuando, perdón, el fuego de prueba cuando nos purifica hace que cuando nuestra vida es purificada, a veces el sufrimiento, este fuego muestra cuando cuando este fuego nos está purificando, hace que ese sufrimiento muestre fallas en nuestro carácter. Para eso Dios permite el sufrimiento, para mostrarnos en lo que estamos fallando. Esto es que todos, por un ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos pasando por el fuego de prueba, este fuego hace y nos muestra qué tan mal a veces estamos en nuestro carácter. Y tal vez usted puede decir, es que todos me dejaron, todos me abandonaron, hasta el perro se fue, ¿verdad? Lo que a veces no nos estamos dando cuenta que este fuego de prueba nos está enseñando verdaderamente la condición que está delante de Dios. ¿Qué hace el fuego de prueba? Nos va mostrando, hermano. En el capítulo primero, como le decía, Pedro está diciendo que este fuego de prueba produce esperanza, pero también tienes que ser afligido para que como el oro se manifieste ¿quién va a hacer? Es necesario el fuego de prueba y va a venir, hermano. ¿Qué más hace el fuego de prueba? El fuego de prueba, hermano, te mantiene humilde. Como ven, hermanos, ¿será que qué creen, hermanos? ¿Que los sufrimientos nos mantengan humildes? ¿Sí o no? Vaya buscando 2 Corintios 12:7. Porque en lo humano tenemos la tendencia a ser orgullosos, hermano, a ser arrogantes. Pero cuando viene el sufrimiento nos recuerda nuestras debilidades, nos recuerda nuestras limitaciones, nos recuerda nuestra dependencia de Dios, porque de repente pensamos que tenemos todo controlado, hermano, y que no nos puede salir nada mal y hasta nos enojamos cuando no sale como tenemos planeadas las cosas y que podemos hacerlo todo. Mire, alguien me decía, ¿verdad? Hace unos años, exactamente unos 6 años atrás, alguien me decía, yo, hermano, ¿sabes qué? Tengo en el banco hasta 6 meses apartados para pagar mi renta por adelantado. Y tengo para esto, tengo para aquí, tengo para allá, tengo para una cosa, tengo para la otra. No sé si ustedes, hermano, a veces han escuchado por ahí en las redes que hay gente que ha sido víctima y que nos han dejado nada, sin nada en su cuenta de banco. ¿Usted ha escuchado eso? Por causa del fraude. Mire, de repente la gente lo pierde todo. Entonces cuando viene el sufrimiento nos recuerda que tenemos que mantenernos humildes. Y el apóstol Pablo nos habla algo en 2 Corintios 12:7 que dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Para qué cree, hermano? Dice el apóstol Pablo, para que no me enaltezca. A veces el fuego de prueba, hermano, viene a nuestras vidas para mantenernos humildes, para no enaltecernos, hermano, porque somos bien fáciles a creernos la mamá de los bollitos, como dicen por ahí. Entonces el fuego de la prueba viene y nos hace humildes. Mire, aquí el apóstol Pablo tenía una dolencia física, ¿verdad? Mire, Pablo,
que había hecho muchos milagros. A través de sus manos Dios hizo grandes maravillas, hermano. Pablo decía, yo le he pedido a Dios que me sane y no me sana. ¿Cómo creen que mantenía eso al apóstol Pablo? Él mismo lo dice, lo mantenía humilde. Aún cuando dice Pablo que él fue llevado al tercer cielo, dice que no físicamente, no sabe si físicamente o espiritualmente, y se le mostraron cosas que nadie sabe y que nadie podría explicar, ¿verdad? Pero entonces Dios le dijo eso, te voy a mantener humilde. ¿Cómo, hermanos? Con sufrimiento. Por lo cual fue que no le dejó solamente en el sufrimiento. Mire, porque Dios no es malo. Dios no tan solamente nos deja que pasemos la prueba, que suframos. También Dios le habló Dios siempre trae esperanza. El Señor siempre trae esperanza a nuestras vidas en medio del problema. Y le dijo en el versículo 9, bástate mi gracia. En el sufrimiento Dios siempre nos da su gracia para confrontar cualquier problema, cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier escasez, hermano, cualquier problema con los hijos, cualquier problema en el matrimonio, cualquier situación que estamos pasando, tenemos que bastarnos en su gracia. Le está diciendo, mi gracia, Pablo, es suficiente. Y el Señor nos dice hoy en día, su gracia es suficiente. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Es algo que no te mereces, que no me merezco. Es el don de Dios que no merecemos, hermano. Dios dice, básate, que yo sea el que supla, que yo sea el que cubra, que yo sea el que haga. ¿Por qué, hermanos? Porque en tu debilidad, cuando tú no puedes, cuando tú dices, Señor, no puedo, entonces el Señor es glorificado. Cuando tú no puedes, hermano, cuando dices, Señor, ya no puedo, el Señor viene y dice, básate en mi gracia. Mire, voy a decir una palabra, pero no se ofenda. Es que a veces, hermano, como que hacemos al Señor a un lado. Pero mejor no la voy a decir. A veces tenemos una actitud muy fea delante de Dios. ¿Dónde me quedé? Sí, por no quererle decir la palabra, perdón, es que ya la encontré. Mire, muchas de las veces somos malos, porque yo a veces escucho a personas que dicen esto, ya no me queda nada más que confiar en Dios. Entonces yo pienso esto, no era al revés. Primero oro y confío en Dios y le encargo todo al Señor y que se encargue de todo lo demás. Porque hay gente que le busca por donde sea, hermano. Busca aquí, busca allá, busca aquí, busca allá, y al final van con Dios. Y a veces, hermano, usted no me va a dejar mentir, a veces así somos nosotros. Siempre a veces buscamos en todas las partes y al final cuando ya no podemos, cuando ya tenemos la soga aquí en el cuello, Señor, ¿va? Debo decir como Judas, pero Judas ni pudo ni gritar. Y a veces, hermano, dejamos al Señor para el último. Eso es lo que hacemos generalmente. Primero probamos de todo, como le digo, y cuando todo nos sale mal, cuando todo nos falla o cuando todos nos fallen, ¿qué dice? Ya no me queda más de que confiar en Dios. Y aquí podemos aprender una lección, que primero, hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier prueba, en cualquier lucha, hay que ir a Él. Hay que ir al Señor. Yo le decía a unos hermanos, hermano, Él escucha, Él es real, Él es verdadero. Él está solamente pendiente en que usted y yo doblemos rodillas, cerremos nuestros ojitos y entramos a la presencia de Dios y Él nos escucha. ¿Verdad? Hay una pregunta, hermano, aquí. ¿Alguno de nosotros ha tenido una dosis de humildad como la que tuvo el apóstol Pablo? Que el Señor le quiere decir hoy en día, bástate en mi gracia. Hay a veces que sí, hermano, no, hay a veces que vienen cosas que Dios dice, es que yo te quiero mantener así, ¿verdad? Y hay a veces cuando uno dice, ay Señor, gracias, gracias porque sé que tú estás obrando. Yo creo que todos, hermano, todos hemos pasado por lo menos alguna vez. ¿Por qué no le hace conmigo así? Suspire conmigo, suspire conmigo. No, más.
Suspiremos, hermano, profundamente y digamos al Señor: sí, Señor, dependo de ti. Solo tú, Señor, solo tu gracia, solo tú puedes, solo tú, ¿verdad? Para los que amamos a Dios, hermano, el fuego de prueba glorifica a Dios. Lo leímos lo dice en 1 de Pedro, el capítulo 1. Cuando usted y yo somos metidos a prueba, dice, para uno es blasfemia, pero para ustedes glorifican a Dios. Cuando usted y yo estamos en ese proceso de prueba, ¿se acuerdan lo que le dijo Job, su esposa Job? Maldice a Dios y muérete. Para ella era blasfemia, pero la vida de Job glorificó a Dios, hermano. Y a veces iba a pasar en nuestras vidas. En Hechos 16 hay una historia muy fascinante, hermano. En lo personal, a mí me encanta, ¿verdad? Pablo y Silas fueron golpeados, fueron desnudados y fueron avergonzados, fueron arrastrados, hermano. Los metieron en un calabozo, los encadenaron de los pies, de las manos. Esto, hermano, ¿usted cree que es sufrimiento o no? ¿Verdad que sí? Y agréguele, hermano, que fue injusticia, fue injustamente, y todo lo que pasaron fue injusto. ¿Qué haría usted si le hacen algo injusto? ¿Qué haría usted que cuando lo corren o cuando lo corran, y si es que lo corren un día injustamente del trabajo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si lo ascienden o descienden injustamente del trabajo? ¿Qué haría usted si cuando está involucrado en un aspecto legal y la corrupción parece que ganó y usted tiene que pagar? ¿Qué haría usted o qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos, hermano, como ellos que injustamente fueron castigados? Mire, honestamente, lo normal, nos enojamos, y a veces hasta gente que maldice, o buscan los medios para la venganza, y uno dice: me voy a vengar aunque sea lo último que haga, ¿verdad? Se le olvida que es cristiano. Otros se deprimen, hermano, y peor, aquellos que vino una tristeza bien grande o tan grande en el corazón que hasta se suicidan, hermano, y sufren injustamente. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Mire, a ellos los metieron en el calabozo. En Hechos 16:25 dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Dice que cuando yo leo que a medianoche, digo: ¿en serio a medianoche? A medianoche, ¿qué cree que es lo que estaban haciendo ellos a medianoche? Dice que estaban cantando himnos al Señor. ¿Qué haría usted o qué hace usted a medianoche cuando esté en problemas? Buscando el teléfono de quién para que ore por usted. ¿O qué hacemos, verdad? Dijera aquel: ¿qué hacemos? En circunstancias, hermano, sigue diciendo en versículo 16-25, dice que a medianoche empezaron a cantar y alabaron a Dios. Y como le decía, usted podría cantar en medio de las circunstancias, o mejor, ha podido cantar o puede cantar en el problema que está pasando, o en el problema que pasó, o va a poder cantar en el problema que viene. Dice que ellos estaban cantando al Señor y estaban encadenados, hermano. No tenían sueño, no estaban orando y se quedaban dormidos. Estaban cantando alabanzas al Señor, estaban glorificando a Dios. Mire, si a veces, hermanos, nosotros por cosas bien pequeñitas no queremos orar, no queremos ni siquiera cantarle al Señor o leer la Biblia, y hay a veces que ni siquiera queremos venir a la iglesia, hermano. Pero déjeme decirle algo: cuanto más sufrimiento, cuanto más dolor, es más, hermano, yo puse eso, cuanto más pecado, véngase a la iglesia, véngase, hermano, y aquí vamos a orar por usted, vamos a interceder para que Dios obre. Pero sucede todo lo contrario: en cuanto más, menos quieren venir. Y el ánimo aquí es, cuando usted está pasando pruebas y tribulación, es que yo no quiero ir a la iglesia, que se van a dar cuenta y que van a pensar. ¿Qué le importa que piense la gente? Venga y ríndase al Señor, hermano, que Él es poderoso para obrar en nuestras vidas. Comparemos con Pablo y Silas, hermano, a nuestros sufrimientos. ¿Qué hicieron ellos? Dice que se pusieron a cantar.
Y le aseguro que los cantos eran cánticos de adoración, alabando a Dios, mire, por sus grandezas, por sus misericordias, por sus prodigios, por todo lo que Él hace. Y estaban sufriendo, hermano. Mire, dice que los otros presos los oían cantar. Me imagino que decían, ¿cómo estos, dice, después de su arrastrada que le pusieron, pueden cantar? Y fueron injustamente encerrados aquí. Lo que les pasó, mire, el mismo Barrabás dijo en una ocasión, decía, a la verdad, yo estoy aquí injustamente, pero él no ha hecho nada. ¿Se acuerda que decía de Jesús? ¿Cómo pues, hermano, cómo pues puedes cantar? ¿Cómo puede alguien seguir viniendo a la iglesia? ¿Cómo puede seguir leyendo? ¿Cómo puede seguir dándole gracias a Dios cuando está sufriendo? Mire, entonces podemos ver que la gente que nos rodea está observando. Que la gente que está alrededor de nosotros está observando. Estos presos se dieron cuenta de lo que les pasó, pero miraron que en vez de quejarse, en vez de llorar, empezaron a alabar a Dios por el sufrimiento. Mire, la gente nos mira y nos observa a nosotros cuando estamos en medio del sufrimiento para ver qué vamos a hacer. Pero si tú alabas a Dios en medio del fuego de la prueba, hermano, estás glorificando a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios, la gente dice, wow, se sorprenden. Ese Dios que tienes es tremendo. ¿Se acuerdan lo que dijo el rey Darío que nos contaba el pastor? ¿Cómo dice cuando metieron a Daniel al foso de los leones y no le pasó nada? ¿Y qué dijo el rey Darío? Desde hoy en adelante todos van a adorar al Dios de Daniel. Testificando Daniel que no importa el sufrimiento, él glorificaba a Dios. ¿Y qué hay de sus tres amigos cuando Nabucodonosor echó a sus tres amigos al horno de fuego y dijo, veo 4, ¿no eran 3 los que echamos? Y cuando salieron, ¿qué hizo? Después de todo esto dijo, van a adorar, de aquí en adelante van a adorar al Dios de estos 3. Mire, hermano, cuando la gente nos mira que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, usted y yo levantamos canto, alabanza a Dios, ¿qué cree que va a hacer la gente? Va a glorificar a Dios, hermano. Va a alabar al Señor. Cuando usted y yo alabamos a Dios en medio del sufrimiento, le estamos dando la gloria al Señor. Y la gente ve, como le digo, la gente dice, ¿qué tiene esa persona? Ya hasta hermanos nos dicen, ya se vuelven, les crece la fe. Ese hermano sí es cristiano, ese sí es cristiano. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. También, hermanos, a ustedes los van a perseguir, pero nos espera un galardón muy grande. Ahora, hermano, ¿qué vamos a hacer cuando venga la prueba? Primero, no nos vamos a sorprender. Vamos a estar preparados. Número 2, no temas ni tengas miedo, hermano. Es que hablar del sufrimiento, como le diga, es un poco difícil, porque el hablar de la muerte de un familiar, de un ser querido, ¿alguien quisiera hablar de eso? Nadie. Hasta dicen, cállate los ojos, como dicen allá en México, ¿verdad? Que la boca se te haga chicharrón, ni siquiera lo menciones. O hablar de separación en el matrimonio, divorcios, engaños, infidelidades, etcétera, hermano. La lista de sufrimiento es muy grande y realmente no queremos hablar de eso. Pero Pedro dice, primero, no te sorprendas de que venga, porque va a venir, y cuando venga, no tengas miedo. No tengas miedo, dice el Señor, hermano, porque yo estoy contigo. Salmos 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando parezca que no puedas, bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente, vas a poder. Ese momento vas a poder, hermano. Ese momento de prueba, de lucha, tal vez usted todavía no lo ocupe, pero cuando venga, va a poder. Y cuando llegue, dice, yo voy a estar contigo. Yo te voy a fortalecer, voy a levantar tu cabeza, voy a levantar tus brazos. Yo voy a estar contigo, y venga lo que venga, no estarás solo. Mire, voltea al lado, hermano. Dile, no estarás solo, hermano. No estarás sola, hermana. No estarás solo. Allí no estarás solo. El Señor estará contigo en medio de la prueba, en medio de la persecución. ¿Qué hacer, hermano, cuando ese sufrimiento
viene. Dice una frase muy famosa: escoge tus batallas. Aquí es donde empieza un poquito más difícil. En este caso, yo diría, o podríamos decir, tenemos que ser selectivos en nuestro sufrimiento. Mire, a veces sufrimos cosas que no debemos. A veces sufrimos o no suframos calenturas ajenas, hermano. Hay que ser selectivo en esto. El versículo 15 de 1 Pedro 4:15 dice: así que ninguno de nosotros perezca como homicida o como ladrón o como malhechor, ¿verdad? O por entremeterse en lo ajeno. Mire, hermano, es interesante que en la lista de los asesinos y los ladrones estén los chismosos. Por chismoso está sufriendo, hermano, no se crea. Los chismosos, hermano, ¿no les hace interesante esto? Que en medio de los homicidas, de los que roban, de los que matan, están los chismosos. En el mismo nivel de los homicidas están los chismosos, hermanos, y las chismosas. Pero Pedro dice: mira que no te agarren por lo malo, que no sufras porque estás obrando mal, que no sufras porque te estás entrometiendo en lo que no te llamaron. Porque anda de chismoso, pues, de casa en casa, hermano, lo que no tiene que chismear. Que no suframos por eso, hermano. Es más, tenemos que examinar nuestro corazón y asegurarnos que no estamos sufriendo por causa de un pecado que está en el corazón, o estamos sufriendo por cosas que no le agradan a Dios. Porque podemos sufrir por la causa del evangelio, pero también nos habla que podemos sufrir por malhechores y por chismosos. Mire, hasta se fue. El micrófono que es chismoso ya no quiso estar aquí, ¿va? Que no suframos por eso. El versículo de hoy dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Esto, hermano, es bien bonito, mire, porque solo en la Biblia, en toda la Biblia, solo aparece 3 veces o se usa la palabra cristiano, pero la palabra cristiano solo 3 veces, y una de ellas es esta. Y en ese tiempo cristiano era una palabra despectiva, hermano. O sea, no era algo como ahora. Todos se llaman cristianos, hasta los chuchos son cristianos, ¿verdad? Todos, hermano. Antes no. Antes era algo despectivo, era algo despreciable. Era como tipo burla. Oh, los cristitos chiquitos. Hoy no, hermano. Hoy quien se hace mofa de ser cristiano. No dice que si alguno padece, que como cristiano, si alguno padece como cristiano, que no se avergüenza, sino que glorifique a Dios. Pero que porque verdaderamente es cristiano, porque verdaderamente vive para el Señor. Mire, ¿qué hicieron estos, hermanos? Pues tomaron esa palabra despectiva, estos cristianos, para sentirse orgullosos, que es lo que ahora conocemos como cristianos. Esos cristianos sufrían por Jesucristo y lo tomaron como orgullo. Sí, yo sufro porque verdaderamente sigo al Señor. Hermano, por eso yo le digo, escogemos muy bien por qué estamos sufriendo, o miremos por qué estamos sufriendo. El apóstol Pedro escoge bien sus palabras. Dice: si padeces como cristiano, qué bien, pero si no, hay que tener cuidado. El versículo 17, ya nos vamos a ir, porque ya prepararon algo aquí para que Dios toque su corazón y no se crea. Dice: porque es tiempo, mire, yo quiero explicarle esto un poquito. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Mire, ahora, estas palabras que no nos vayan a confundir, hermano. Que Dios no va a enjuiciar o va a mandar una maldición, porque Cristo ya murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y la culpa ya fue quitada. Sino que este versículo se refiere a que va a venir un trato para purificar, y purificar primero Dios a su iglesia. Porque dice Apocalipsis que la está presentando y la está preparando para que cuando estemos delante de Él en las bodas del Cordero, la está purificando. A eso se refiere el apóstol Pablo, que cuando viene, que el juicio es necesario que venga por nosotros, el fuego de prueba, porque esta iglesia que somos usted y yo, ¿qué cree? El Señor la está preparando y la va a presentar en las bodas del Cordero. Mire, como tenemos que estar aquí en la iglesia vestidos de lino fino,
limpio, blanco y resplandeciente. Mire, así se vestían las reinas, se vestían para el Señor, para el rey. En ese tiempo, mire, cuando esas reinas se presentaban para casarse con el rey, dice que eran bañadas en diferentes esencias, eran pasadas por diferentes esencias para purificarse. El Señor nos está pasando por diferentes cosas para purificarnos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque un día el Señor, como novia de Jesucristo, nos va a presentar majestuosa delante de Él. Y cuando esas personas o esas mujeres llegaban delante del rey, wow, ¿verdad? Un día la iglesia de Jesucristo va a ser presentada delante del rey. Y mire, hermano, y cuando estemos con el Señor, el personaje principal de todo va a ser nuestro amado. Yo me imagino nada más ese momento cuando las trompetas van a sonar, la música, los ángeles celestiales, hermano, cantando, ¿verdad? Y yo ya verdad me imagino, digo, wow, Señor, ¿no? ¿Cómo será esto? Todos diciendo, santo, santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mire, desde aquí, hermano, estamos practicando, desde aquí nos estamos preparando para ese día, hermano. Pero mire, en vez de estarnos sacando los mocos, acerquémonos al Señor. Es que a veces sí, hermano, a veces no, sin querer queriendo, a veces en alabanza como que amén, y no está la prédica en la alabanza, hermano. ¿Sabe qué? Nos están preparando para ese día glorioso, hermano. En vez de estar entretenidos, hermano, deberíamos, hermano, con todo el anhelo de nuestro corazón, alabar al Señor. No se sabe la alabanza, usted empieza a glorificar a Dios en sus propias palabras. No lo han puesto allí, no le hace. Usted alabe al Señor, porque un día estaremos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo le damos un aplauso al Señor por eso, hermano? El versículo 19, hermanos. Ya vamos a terminar. Por último, hermano, el fuego de la prueba nos hace sensibles. El versículo 19 dice, de modo que, mire, aquí da un cambio, me dice, de modo que los que padecen, ¿según qué? Según, mire, solo esta frase, hermano, echa por tierra el evangelio de la prosperidad. Solo esta frase echa abajo el evangelio de yo anuncio, yo decreto, yo digo, se hace, y como que si fueran Dios, ¿verdad? Solo esto, hermano, echa por tierra el evangelio de declaraciones falsas y positivas. Hermanos, el sufrimiento es para todos, viene y va a venir. Y miren lo que nos dice, miren, el apóstol Pablo sigue diciendo, encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. ¿Qué debo hacer cuando venga el sufrimiento? Encomendar nuestra alma a Jehová, encomendar su camino al Señor. Encomienda, hermano, es un término bancario que significa cuando tú pones cuando usted mete su dinero al banco y le dice al banquero, ten, cuídamelo, y yo sé que aquí va a estar seguro y yo después regreso por el dinero. Ese es como un término bancario. Cuando usted y yo depositamos nuestras almas delante de Dios, estamos diciendo al Señor, estoy encomendando mi alma a ti, Señor. Pongo en ti mis manos, y todo lo que usted y yo vayamos a hacer, hermano, pongámonos en Dios. Nuestros depósitos, nuestra vida, nuestra familia, pongámonos en Dios, hermano, y hagamos el bien. Porque todo aquel, hermano, que ama a Dios, hace el bien. Y el apóstol Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué diría que no nos cansemos de hacer el bien? Porque cuando sufrimos, ¿cuál es la tendencia? Pues contestar mal, ¿no? Es que yo soy el que me esfuerzo en el matrimonio. No me quería ir sin decirles eso, hermano. Es que yo soy el que hace la cena. Yo soy el que lava los trastes. Yo soy el que siempre tiene que doblegar. Yo soy el que siempre tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Dice Pedro, pase lo que pase, no te des por vencido. Y usted, hermano, no se canse de hacer las cosas correctas, venga lo que venga. Yo voy concluyendo, hermanos. En Romanos 8:18, terminamos. Dice, debo pedir que lo lea conmigo, por favor. Ya no vamos a ir. 1 minute.
Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermano y hermana, lo que sea que usted está sufriendo, no se compara para lo que Dios tiene preparado para usted en este mundo y en la eternidad. El mundo quiere todo aquí y ahora, y lo quieren ya. Pero usted ponga su confianza en el Señor y deje que Él sea el que bendiga. Su gloria, hermano, es mucho mejor. Póngase de pie. En lo que usted se pone de pie, yo quiero leerle un versículo más. Judas capítulo 24, no. En el versículo 24 y 25 dice esto: y aquel que es para guardarnos sin caída con alegría, dice, Él levanta esta oración en el verso 25. Judas dice: al único y sabio Dios. ¿Por qué sabio? Porque nada, hermano, sucede si Él no lo permite. Es sabio porque Él sabe cómo nos lleva. El único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Qué, hermano? Porque Él nos va a salvar de lo que estemos pasando. Y dice Judas en estas últimas palabras: a Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece si terminamos alabando al Señor? Te invito a que cierres tus ojos y a que puedas adorarle junto conmigo. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene.
Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Gracias, Señor, porque tu gracia es suficiente en nuestra vida. Y así como lo compartía nuestro hermano José, nosotros nos bastamos en tu gracia. Solamente en ti, Señor. Dile de nuevo: a tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Y así nos dice el Señor: bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí. Nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Yo
aprender a descansar en tu gracia, Señor. Porque sabemos que vivimos en la carne, pero a veces, como a Pablo, mandas a un mensajero, o más bien Satanás manda a su mensajero a que nos abofetee. Tú lo permites para que nosotros nos dobleguemos, nos aferremos a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Sabemos que aunque pasemos por el fuego, nosotros debemos de permanecer firmes en nuestra fe, Señor, confianza en ti, de glorificarte a ti, Señor, ser de testimonio a los que nos ven, porque estamos expuestos ante el mundo, Señor. Y el mundo está atento a lo que tus hijos hacen, a lo que tus hijos dicen. Queremos, Señor, ser verdaderos cristianos, imitadores tuyos. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia, la misma gracia que le diste a Pablo, Señor, para fortalecernos en nuestra debilidad. Fuerte aplauso al Señor.